Bueno, buenos días para todos. La verdad que los veo muy bien a los chicos. Los veo con una muy buena predisposición, con una muy buena actitud, con muchas ganas de revertir los momentos adversos que nos han tocado pasar. Y mañana va a ser una batalla muy dura, mañana va a ser una batalla muy intensa, entonces va a ser un partido de mucha intensidad el que vamos a tener con Uruguay. La cuestión física no es un dato menor, y más que nada en las intensidades con que se juega o las que se va a jugar el partido. Señoras y señores, movió la pelota para Guaita Bristo. Y esto arrancó con Enciso. Bombadilla. Qué bien giró Enciso. Qué bien la hizo Julio. Foul. Bueno, sí, señor. Pide Enciso. Allí está Julio. Enciso. Pegale si te gusta. Enciso al arco. Cerca del palo zurdo. Le pegó Enciso. Esto será saque de meta. Asoma por el lado izquierdo. Y quiere esa pelota Olaza. Ana Marca Velázquez pone bien el cuerpo. Duro de Velázquez en esta. Se gustó la técnico Mungo del equipo chico. Cubas. Ahí bien, robó la pelota Cubas, aguantame. Que se viene Enciso. Enciso para Almirón, la tiene Migui. Almirón, mano a mano. Almirón, ahí está. Roger, vista lo que era el primero del partido. Perdonó Migui. Mano a mano, perdonamos en esta, Gustavo. Con Bobadilla, pero estaba sacando. Le queda la pelota Diego Gómez al arco. Insiste Enciso. Bien Almirón con Enciso. Revancha Enciso. Arco. Cerca del palo derecho. Señoras y señores, se ha salvado Uruguay. Lo tuvo Enciso. Con el pelotazo Cáceres. Cuidado que va a la contra Olivera. Conduce Olivera. Olivera. Bien. Volviendo Almirón. Impecable. Esto no va más. Señoras y señores, se ha terminado el partido. En el centenario de Montevideo. 0 Uruguay. 0 Paraguay. Donde es distinto, donde lo tenemos que enfrentar distinto, donde Brasil juega distinto, donde nosotros tenemos que hacer muchas cosas de las que hicimos contra Uruguay, tenemos que hacer otras cosas más si queremos seguir creciendo en ese sentido y bueno, ahí apelo más a la capacidad de los jugadores que la tienen y fundamentalmente más que a la capacidad, a la excelente predisposición que tengo de parte de los muchachos para poder ver si podemos implementar lo que puede ser importante para enfrentarlo a Brasil. Y esta imagen de un Defensores que renueva su ilusión. Paraguay-Brasil en esta fecha 8. Bobadilla, Cáceres. Adelanta para Pita que está habilitado. Gómez por derecha. Gómez. Allí está Diego. A ver cómo nos va en esta. Diego. El centro de Gómez. Pita no puede. Córner. Pita aguantó bien con Gómez. Y está adelantó para Miguel. Almirón. Allí corre Miguel. Aguantó Miguel. Encima Marquinhos. Almirón. Bien Miguel en esta. Almirón, Enciso. Por fuera. Enciso. Alonso, ya tiene Junior, centro de Alonso, en el rebote, Gómez en algo, no, Gómez ahora sí, engancha Gómez. Empieza con Balbuena. La velocidad de Enciso es imparable cuando toma carrera. Cáceres. Sí, señoras y señores, ganó Paraguay. Por favor, volvamos a un mundial. Ya fue suficiente. Paraguay 1. Brasil 0. Ganamos en el Defensores. Tumbamos a Brasil.
tuvimos una noche hermosa. Tuvieron una victoria muy linda. Una victoria, como dije, que Paraguay se merecía, postergada. Pero no es nada. Como ganarle a Uruguay o perder con Uruguay no nos clasificaba a la Copa del Mundo, este triunfo tampoco nos clasifica a la Copa del Mundo, porque lo que viene va a ser muy difícil. Les dije, muchachos, son 3 semanas que los quiero trabajando a full, cuidándose físicamente, trabajando mucho. Vamos a estar arriba de ustedes, porque acá esto pasa muy rápido y las 2 batallas que tenemos por delante, en la altura de Quito y con Venezuela acá, son claves, porque son rivales directos. Entonces, si nosotros nos vamos a relajar y nos vamos a pensar que ya todo está hecho porque le ganamos a Brasil, retrocedemos 10 pasos. Entonces acá lo único que hay que hacer es entender, después que el polvo baje y nos deje visualizar con claridad, que este es el camino que tenemos que recorrer. Para Almirón, que bien la pisa, taco, genialidad para Alonso, Paraguay tiene muy buenas condiciones, y yo honestamente siento que podemos jugarle un partido a Argentina, un lindo partido, que va a ser difícil, sí va a ser difícil, pero creo que podemos jugarle un lindo partido a Argentina. Va a ser un partido muy intenso, va a ser un partido muy disputado, va a ser un partido con mucha riqueza porque hay mucha riqueza de los dos lados. Entonces yo honestamente, en un estadio que va a estar de bote a bote. Pero estos chicos me enseñan también que si antes no existían los pisos, porque parecía que no existía el fondo donde Paraguay siguiera cayendo, a ellos me están enseñando que no existe el techo, porque siempre quieren algo más, un desafío más para tratar de crecer. Qué increíble, no puedo creer. Gustavo Gómez en palomita sin marca rompió el travesaño del Dibu. Taco otra vez Paraguay, Velázquez entró. ¡Locura!
individualista. Y si levanta el banderín de esquina, Miguel Almirón, para que nos represente a todos los paraguayos, como pareciera ser una bandera paraguaya. Vamos a Rojas, lanzan otra pelota al terreno. Juegan con todo. Desde que nací, soy albirrojo. Mi corazón. Sí, soltame el volumen. Soltame el volumen. Dale. Pasame ese que está ahí. Ese de cábala, ¿entendés? Ese de cábala, papá. Ese de cábala. Pasame acá. Tenés que llevar sí o sí. No la botella. Dale. La bandera, ahí está la bandera. Dale, la albirroja. ¡Vamos, carajo! Bienvenidos, señoras y señores, a este programa más que especial. Bienvenidos a el último programa sin mundial. Amén. El último programa sin mundial. El último programa sin estar clasificado. El último programa que dice que vamos a irnos al mundial, carajo. ¿Cómo está la mesa? ¡Vamos, Paraguay! 16 años, la espera nunca es eterna. Vamos, Paraguay. A mí no me cae la ficha todavía. Yo hasta el momento del pitazo final no me cae la ficha y no me va a caer todavía. Lloré, vi video de YouTube, lloré, vi TikTok, lloré, vi demasiadas emociones juntas, mucha gente que realmente se merece esto. Y creo que todos estamos relativamente sensibles. Mínimamente yo 2 veces ya lloré hoy. ¿Vos, Coque, qué tal? Estoy, la verdad, es un sentimiento muy lindo. 15 años, 360 días de la última vez que Paraguay fue mundial. Y justamente fue en septiembre también, ¿eh? Vi el video de Cabañas, lloré. Vi el video de TikTok, lloré. Todo yo me hice llorar. Hoy yo le quiero a todos ustedes. Hoy no hay. Hoy sacamos del lado Olimpia, sacamos del lado Cerro. Hoy somos albirroja, muchachos. Hoy somos Paraguay y nos vamos a ir al mundial, carajo, ¿eh? Va a ser el primer mundial de muchos acá. Pero vamos a irnos. Sí, vamos señor. Hoy nos vamos al mundial, la puta que lo parió, carajo. ¡Vamos, Paraguay! Vamos, Paraguay. Un hombre que sabe de esto, Robert Singer. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Con la misma emoción, con una edad diferente, pero con la misma emoción. Y yo quiero decirle a ustedes que nosotros, nuestra generación, esperó 28 años. 28. ¿Cierto? Del mundial de Suecia hasta Nosotros México. No nos fuimos a Chile 62, no nos fuimos a Inglaterra 66, no nos fuimos a México 70, no nos fuimos a Alemania 74, no nos fuimos a Argentina 78, no nos fuimos a España 82, hasta que llega Cayetano Rey. México. Llega la generación de Romerito, de Adolfino Cañete, una selección extraordinaria con el Gato Fernández, el papá del gatito. Creo que eso también debe ser histórico, o sea, el papá en el mundial y el hijo en otro mundial, pero aguantamos bastante y fue un sufrimiento. Y cuando clasificamos para México con otro formato, porque clasificamos a través de repechaje. ¿Cómo se vivía esa época? ¿Cómo se vivió eso? Y con la misma frustración, cada vez que veíamos el mundial por tele. Nos sentíamos tristes, frustrados porque no estábamos ahí, y cuando llegó esa clasificación, y esa clasificación llegó con un gran equipo que incluso pudo ir un poco más. Nos tocó una Inglaterra en un muy buen momento. Claro, 3-0 terminó. Que nos eliminó, sí, con Gary Lineker, que estaba en su mejor momento, un gran momento. Pero digo nomás que es una sensación muy, muy linda, muy linda. Mira, y lo que te preguntan en el chat, Robert. ¿Robert amaneció en una cuneta? En la que lejano 86. Sí, porque hay alguien que dijo eso. Sí, dice. No, porque hay alguien que dijo eso, ya está en una cuneta.
Y después preguntó, ¿y no me van a llevar? Y entonces le dijimos, no, si vas a estar en una cuneta. Claro, entonces... Che, Robert, y en ese lejano 86, ¿cómo se festejó? La gente después... Era la misma emoción que ahora. Y además, y no es una publicidad ni nada, pero va a ser también el primer festejo de todo, porque es el lugar al que vamos también cuando finalmente, y no valió de nada, pero finalmente cuando cayeron los Colorados también fuimos ahí. Va a ser si se da, quiero dejar el potencial, todos creemos que sí, pero va a ser el primer festejo sin el Lido. Cierto. Un lugar histórico. Mirá vos. Un lugar histórico. Hoy dejando de lado lo comercial. Ha sido un lugar histórico y bueno, ahí vamos a estar porque esta selección se merece. Esa selección a tiempo encontró una persona indicada para llevarnos. Después es cosa de ellos. Después vamos a ver. No me gustó la forma en que se burlaron de Alfaro y su conferencia de prensa. Los argentinos se burlaron. Sí. También por el feriado. Cada uno hace lo suyo, pero me parece que, o sea, ese tono soberbio, o sea, de ellos justamente a un compatriota diciéndole vende humo, o sea, paremos. Y le ganó. Paremos. Y le ganó a ellos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una selección que al mando de este señor le ganó a Brasil, le ganó al campeón del mundo, una de las pocas selecciones, con 10 jugadores que habían jugado la final, no estaba solamente Di María. Entonces, me parece que fue esa burla, ese tonito irónico, pero simplemente digo, entonces hoy, como dije también en algo que subimos ayer, si nos toca, y ojalá que sí, si nos toca festejar, hagámoslo con todo, pero también con la cabeza. ¿A qué me refiero? A que no pase nada que pueda manchar esta conquista, que es una conquista. Ir al Mundial ya es una conquista. Yo no quiero ir ya solamente a participar, pero primero quiero estar, y a partir de ahí meterle con todo. Y tengo una sorpresa en la que ustedes me van a acompañar, porque decía Martin Luther King, I have a dream, yo tengo un sueño, y siempre tuve un sueño desde que vi esto. Y hay una música que es de mi generación, ojalá ustedes la conozcan, se llama Sweet Caroline. Y Sweet Caroline es una canción que se canta en todos los estadios de tenis, de fútbol, y en Sudamérica yo no la escuché nunca. Dan, poné un poquitito para que sepamos de qué estamos hablando. Escuchen, por favor, para todos los del chat, no tenemos la imagen, ¿verdad? No importa, pero esta es la canción. Y todo el estadio dice eso. Entonces yo siempre decía, qué lindo sería el Defensores haciendo eso. Y ahora ustedes me van a ayudar porque quiero agradecer infinitamente a mi amigo Albert Benítez, el ex integrante de UP-O, y quiero agradecer el trabajo de Azucena también aquí en la edición FIDA, de Azucena, bueno, de Azu, después voy a decir el apellido. Fidabel, de Azucena, que realmente hizo un trabajo muy lindo, y ahora ustedes me van a ayudar, y toda la gente quiero poner en Bodán. A ver. Ahí les envía a ustedes la letra, tenemos la letra. Ojo. Dale, a ver, ¿qué tal veo estamos? ¿Qué tal estamos la barra? Ponemos con imagen porque el video de Azucena es hermoso. A ver. Vamos a mi rumbo. Ahí está la letra. Hoy vengo a alentarte porque tenemos que ganar. Soltá volumen, Dan. Dale volumen. Aquí estoy yo, siempre estaré contigo. Dale volumen. Mi aliento nunca va a faltar. Gracias. Sí, aquí estoy, donde vaya.
Siempre voy, siempre voy. Vamos al Virro. Hoy tenemos que ganar. Aquí estoy. Yo te vengo a alentar. Siempre estaré Donde quiera que vayas, siempre te acompañaré. Aquí estoy yo, todo un país te apoya. Aquí estamos junto a vos. Sí, aquí estoy, donde juegues, yo estaré, yo estaré. Vamos al Virro. Otro como vos no hay, no hay. Vamos al Virro. Vamos, vamos Paraguay. vamos al Este es el Ahí verdadero está. Robert Singer, porque está cantando. dice. Singer. El verdadero. No hago honor al apellido, pero bueno. Ahí también. Pensé que era Robert Singer, pero Ricardo Montaner. No, pero es de nuevo, gracias a Albert, un tipazo que se prendió, que dijo, dale Robert, vamos a hacerlo, y muchas gracias a Azucena. Así que ahí está. Ojalá que alguna vez se cante en el DF, porque yo en Sudamérica no la escuché. En No. Sudamérica no la escuché nunca, y es una canción que a mí siempre me puso los pelos de punta cuando escuchaba en Inglaterra, cuando escuchaba en los torneos de tenis, en los torneos de fútbol americano. Y bueno, ahí está. Ustedes ya la van a poner en las redes. Sí, señor. Muchachos, Cada uno y Que explote. ya estamos. ya estamos temblando. 0986. Hoy el día de los audios. Hoy el día de los audios. 0986 152180 para sus audios. Que alguien cante. Envíen- Claro, su hinchada, todo. Es más. Voy a hacer una vez nomás porque si muestro mucho, oye, ya otra. Miren esto, ahí, chau. Ahí está. Hoy regalamos, señoras y señores, Los accesos. los accesos para que puedan Ver el partido con nosotros. con Pasión Estudio. En la cabina. Así mismo, señoras y señores. Acceso, ¿eh? No, ey, te es Ina, entra Ina, Y esto Aparte de para la toda entrada la que vamos a gente que regalar. siempre está con nosotros, ¿eh? Sí, señor. Los accesos son para la gente que siempre está en el Que chat. siempre Es está para el chat. bancando, es para el chat. Hay Tenemos videitos, hay videos. a ver. Adelante. Hoy la gente manda. Vamos. ¡Epa! ¿Qué es lo que yo? No me llamen, no me escriban, no me busquen porque no es tarde para nadie. Tengo una cita muy importante. ¿Cómo? ¿Por qué es lo que me editan así, Gerard? ¡Qué grande Franco, boludo! ¿Por qué me hacen así? Son unos plagas, boludo. Mira cómo baila. Marco, no se saludó, dicen. Dale, amor, con el A otro ver, el de será, Marco. gacho. ¿Qué condición tiene ese muchacho? Preguntan. No, ahora sí Positivo. No. Sean así. ¿Cómo que positivo? A ver, tenemos. ¡No! Música es, desde que nací, soy árbitro, mi corazón, el blanco y falta de rojo, respeto. no hay jugué, Conmigo. no soy guaraní, Positivo. Excelente, Marcos. No, una ¿A mí se falta me de escucha bien? respeto. O- Sí, se te escucha bien. Sí, se escucha Yo lo bien, escucho. se escucha Sí, bien, sí, se escucha bien, se escucha bien. Hay Gracias, equipo, Dan. Ahí está. Gracias, Dan. Excelente. La cabra.
Queremos audios. Audio, Hoy es un día de descargo, día de emociones, día de audios. Adelante, mi querido Dan, cuando puedan nomás los muchachos, menos Abel Gonza, excelente. Una Vamos, consultilla. vamos Sí. No sé por qué se dice saluda a la mesa. ¿En la mesa uno no habla? No, la verdad. Saluda a la mesa. Hola, mesa. Hola, mesa. ¿Tienen el equipo? Hay varios. Por eso. Uno en Hay específico. muchos. Por eso, entre equipos. euforia y euforia para... Hay bastantes equipos. ¿Sí? Mira, te tiro, Robert, el que tiro. Vamos a ver. pasión. Probable pasión. El probable de Pablo Martín. De Pablo Martín. Mira, nuestro Gatito periodista. Martín. Va así supuestamente la selección. En teoría, vía Dani Maciel, en la Artco, Gatito Fernández, Juan Cáceres, Vamos a Gustavo hacer Gómez, bien. No Omar Alderete. me gusta. Cállate. ¿Vos querés hacer Cállate, clip? Cállate. No, clip no. Cállate. Yo necesito que se aplauda, carajo, a nuestro. Dale. Compre, le vamos a mencionar a estos tipos que están agarrando y devolviéndole el mundial y vamos a... No le gustó. No le gustó. Candidatate nomás ya, en breve candidatar. No. Partido populista, último. En el arco, Gatito Fernández. Lateral derecho, la Nambi señal, Juan Cáceres. La dupla de centrales, Gustavo Gómez y Omar Alderete. acompañado de Junior Alonso. Mitad de cancha, Diego Gómez, Andrés Cubas y Miguel Almirón. Ojo con esto porque está en el 11 Ramón Sosa, acompañado arriba. Y ojo con esto, esta podría ser la dupla que hoy pueda darnos alegrías. Ronaldo Martínez y Tony Sanabria. Este es el probable, señoras y señores. Qué lindo. ¿Les gusta o no les gusta el 11? Sí. ¿Qué opinan? En primer lugar, 4-4-2. la selección tiene jugadores como para que casi con cualquier equipo sea un buen equipo. Y después entra la parte subjetiva, que dice, a mí me hubiera gustado fulano en vez de fulano, pero son todos buenos jugadores y casi cualquier equipo que vos armes, que uno arme, que ustedes armen ahí en el chat, casi cualquier equipo es un buen equipo. A mí lo que me sorprende, y digo, si se da, qué bueno sería y qué historia sería la de Ronaldo. Sí. La de Ronaldo. O sea, es como que decir, o sea, no dejen de creer, no dejen de soñar. De hecho, que ya está en la selección, pero si llega a jugar, y más todavía si llega a ser titular, imagínense lo que significa eso. Pero es un buen equipo, realmente. Es una sorpresa lo de Ronaldo, es una sorpresa. Es una grata sorpresa, que igual. esté ahí, pero está por algo, no está ahí por invitado, esto no es un cumpleaños. Entonces, si juega, que sea de la mejor manera y que juegue simplemente como lo hacen Platense. Milton Jiménez. Yo tengo, sí. Milton Jiménez. ¿Qué onda eso? Se quiere nacionalizar. Sí, escuché hoy. Y hoy Álvaro Aponte decía que Olimpia estuvo interesado en Milton Jiménez en su momento. Pero Milton, ¿cómo lo ven ustedes a Milton? ¿Es bueno? ¿Ya está haciendo los trámites? Dice. Yo creo que no es para las selecciones más allá. Yo creo que va para tratar de venir al fútbol paraguayo porque en Boca no está jugando mucho. No, él es suplente en Boca. Suplente Es suplente en de Boca. Cavani. En la selección yo creo que no tiene cupo y seguramente va a venir al fútbol paraguayo sin forzar el cupo de extranjero. Pero es suplente porque está Cavani. Claro. Porque él ha hecho muy buenos partidos, ha hecho goles en Boca, pero tiene ahí esa dupla Merentiel-Cavani que es difícil. Hoy. Es difícil de sacar. Ahora todo quiere ser paraguayo. Tengo El lado probable. derretido hoy. Sí, tiene que ser. Tiene que haber Robert helado va a derretido. presenciar el lado derretido, nada más y nada menos. Señores, hay probable de Ecuador. Ahí está el probable de... Ahí De está. Paraguay. Gatito, Cáceres, Gómez, Alderete, Alonso. Mitad de cancha, Cubas Gómez. Por izquierda, Ramón. Por derecha, Miguel Almirón. Arriba, Ronaldo Martínez con Tony Sanabria. Este es el probable de Paraguay hasta el momento, hasta estas horas 13:26. Es lo que estamos manejando, lo que nos llega desde Albiroga, teniendo en cuenta los entrenamientos, el último entrenamiento del día de ayer, donde Ramón Sosa entraba como una de las novedades en este 11. Por otro lado, el 11 de Ecuador está conformado de esta manera. Galíndez en el arco, Ordóñez, William Pacho,
Piero Hincapié y Pervis Estupiñán. Excelente la defensa. Moy Caicedo, mitad de cancha. Castillo y Vite. Arriba, Angulo, Gonzalo Plata y Ener Valencia. Es el conjunto de Ecuador para poder saber lo que nos espera. Y obviamente hay jugadores, de BKCS, que realmente, bueno, va a ser difícil. No va a ser un partido fácil. No va a ser un partido fácil. Es un muy buen equipo Ecuador. Lo hemos visto, lo conocemos, lo conoce Alfaro. Alfaro lo conoce muy bien. ¿Podemos ver de nuevo, por favor, esa placa? Simplemente para tratar de colocar a los jugadores, porque ahí estaba a la izquierda, por ejemplo, estaba Ramón Sosa, casi como un volante. O sea, podríamos ver cómo... No hay imágenes del mosaico tampoco todavía. ¿Vos decís que va a haber? ¿Va a haber? A ver, supuestamente, no sé qué va a hacer nomás. A ver un poco. A ver la alineación. No se puede mover eso, ¿no? No, perfecto. Pero para ver más o menos, vamos a ver, ¿y qué podríamos hacer? Porque ahí está Almirón, Gómez, Cubas y Sosa. Y yo creo que Sosa es ofensivo, o sea... ¿Crees que sería un 4-3-3 o un 4-4-2? Y por eso, yo creo que Sosa va adelante. ¿No? Va arriba. Sí, no creo que él esté... Va por izquierda, ¿verdad? Creo que él esté en la línea del medio. O sea, sería Cubas en el centro, Diego Gómez por derecha y Almirón saliendo. Si va de volante, ahí también es una cuestión. Si va de volante, a lo mejor Almirón va por izquierda, porque Diego Gómez sale más por derecha. O sea, es interesante el tema. Igual lo podés hacer con un doble 6, quedan Cubas y Gómez, y Almirón y Sosa van como extremos. Yo creo que por ahí... Yo creo que va a ser un 4-4-2. Por ahí, y yo creo que un 4-2... un 4-2-4. 4-2-4. Es como vos poner tu fichita. Yo creo que es un doble 6. Sí. Y que Almirón y Sosa van como extremos. Yo también pienso lo mismo. Y Sanabria y Martínez. Eso va a ser muy, muy ofensivo. Sí. No, muy ofensivo. Yo creo que Sanabria va a ser nuestro 9-9. Y el que va a estar detrás del 9 va a ser Ronaldo. Sí. Y vos sabés, hay que ver también, porque ¿se acuerdan que Miguel Almirón estuvo deambulando mucho por tipo esa mitad de cancha? Entraba como enganche. Sí. ¿Se acuerdan? No. En el partido de Uruguay, sí. cuando él hace el pase para Tony y después viene el gol de Galarza. Acá dicen que Platea Sur y Norte va a ser el mosaico. ¿Hay pio mosaico? Sí, hay. ¿Se habló? Ahí dice, hay mosaico. Mirá vos. Porque, ¿qué pasa? Que hoy llovió, llovió mucho. Sí, por eso. Mucho. Y ojo, toda la gente que nos está viendo, por favor, y van a ir a la cancha, lleven sus pilotines, ¿ok? Lleven sus pilotines, alguna campera, por favor, para poder disfrutar de la mejor manera y que mañana... Porque si paraguas está prohibido. No, paraguas no se puede por meter. Eso. Claro, exacto. Va a haber 45.000 paraguas. Claro. En todo el estadio. O vayan así nomás y mójense bien y disfruten. Mañana. Claro, voy a estar en la cabina, voy tranquilo. Claro. No, varias veces yo me he ido, da más gusto partido si te llueve encima y disfrutás. ¿Sabes lo que va a hacer? Cae la lluvia lentamente. Oh, mira, yo el catiné de los perros ahí. Es formidable. No, pero en serio. Habrá mosaico de Platea, gradería Norte y gradería Sur. Sí, feroz, boseco ahí. Hay que ver nomás cuál es. ¿Qué dice el meteorología? A ver un poco. Meteorología anuncia... A ver qué anuncia meteorología. Hay posibilidad. ¿Cuánto porcentaje a la hora? Vamos a ver un poco. Yo te digo ahora. Dale, soltame por favor. ¿Qué dice meteorología a las 20:30 de la noche? Sí, pongo acá. Para mí el más acertado siempre es de Google. Dice, para las 8, 13 grados. 13 grados. 13 grados. 35% de probabilidad. Nublado. A mí me sale... Va a llover a las 4, o sea, desde las 2 hasta las 4 de la tarde. A mí me sale que hay 35% de... O sea, de ahora hasta las 6 va a haber 40% de probabilidades a 55%. Pero a las 8 baja la posibilidad de lluvia a solo 35%. Sí que habría que ver. Sí. Dice que no va a llover en la noche. Va a ser frío. A las 9 y a las 10 no. A las 8 hay una pequeña chance que al arrancar sí. Mirá vos.
Dice, Meteoret es la mejor app para clima, 100% de probabilidad y eran mundiales. Quiero escuchar audios de los muchachos. 0986-152180 para todo lo que quieran enviar. Adelante, soltámelo. Vamos, muchacho, carajo. Ole, dale, vamos. Clasificar el día de hoy. A mí lo que más emoción me causa esto es que por esa gente que labura en las calles, esos vendedores de remera, de bandera, cómo están aprovechando ellos también, cómo la gente está feliz por las calles, ¿verdad? Esto es algo único realmente, en este país tan sufrido que como somos, ¿verdad? Puta, ni trabajo no hay, carajo, y lo único que te da alegría es la selección. Sí. Y nada, muchachos, ojalá que clasifiquemos hoy, ¿verdad? Vamos Paraguay, carajo. Vamos. Y reproducción por mi audio de arriba y compartir la imagen. A la pucha. De Cecilio. Productor Abel Gonza será. A ver. ¿Cuál es su audio? Vamos a hacer en boca. Quería que le escribamos ya. Buenas tardes a los muchachos de Pasión, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué puta, voy a hacer una descarga, ¿verdad? Dira, chore. Qué basura. Cecilio ni en su club no juega y fue convocado a una selección, ¿vio? Qué vergüenza, muchacho, en serio. A ver. Aparte está gordo Cecilio y le convocan. ¿Cómo vio? Cecilio cuando juega. Un partido decisivo, le convocan a Cecilio, qué vergüenza. A ver, ¿cuál es el Cecilio? Vamos, muchachos, carajo. Vamos que tenemos que clasificar el día de hoy. A mí lo que más emoción me causa esto es que por esa gente que labura. Son unos maleducados. Son unos maleducados. Malos son. Malos. Hay más audio, por favor. Dale, muchachos, quiero escucharles. Vamos para Paraguay, carajo. ¡Vamos! Hay que ganar esta noche, cueste lo que cueste. Esta noche tenemos yo espero ganar el sorteo, ¿eh? Que hace 3 días ya me anoté. ¡Epa! Vamos para Paraguay, carajo. Vamos. ¡Epa! ¡Vamos Paraguay! ¡Vamos al Mundial! Gracias, Hola, Juan. pasión. Estoy apurado. Hoy ganamos 2-0. Gol de Juan José Cáceres y un golazo de Ramón Sosa. Ya no puedo pedir nada más. Los amo. Besos. Hola, pasión. Yo siempre les veo. Siempre les sigo en todas las redes sociales, Dios mío. Y nunca gano nada, qué loco. Siempre estoy, pero soy invisible. Y siempre gana un hombre y no gana una mujer. Entonces yo creo que debería ganar yo. Así es. No. Entonces, Dios mío, ya quiero que sea la noche. Yo soy de Pané, soy Sofi. Y en breve me voy a la Albiroa. Porque sí, le voy a seguir desde acá. Sí. Siento que me merezco esos pases. Porque como yo soy acá de Pané, miles de veces le vi ya a los chicos pasar, igual nomás cuando perdían, igual nomás cuando ya nadie tenía fe. Excelente. Yo me iba ahí en la ruta a esperar como tilinga que pasara, nadie estaba ahí, yo estaba ahí con mi hermana. Y entonces no sé, no pude comprar la entrada porque vino mi tesis encima, pero soy licenciada sin entrada, pero licenciada y próximamente clasificada ya al mundial. Che, ustedes dicen que los accesos hay que... Qué loco está la gente, boludo. Mira cómo están... Franco, sí. No. Che, espera. Una consulta. Yo tengo una pregunta. Porque es cierto lo que dice. Siempre ganan los muchachos. Pero es porque siempre están, pues. Es por la densidad. Evidentemente en este programa hay más hombres que mujeres. Es por eso nomás. Pero vos decís que los accesos le demos un hombre y una mujer. ¿O cómo es el tema? Para mí que gana el que tiene que ganar. Bueno. No, si no da el pedo. O si no, claro, si no. Si no, vamos a estar rebuscándonos. Si no, gana Pinky uno. Que gane el Después que no hago la esté. ni Que gane el Y que sí, esté. sí, ya está ya en... Si sale Pinky ahora cuando llega más. Y no, si sale Pinky se vuelve a hacer el coso. Estamos, Marcos, dice. Siempre estamos... Maliat siempre está. Maliat siempre está, por Maliat ejemplo. siempre está Maliat, suele estar Min Jasmine, suele estar también Pinky U. Después no sé quién más. Bueno, Sofi también que dice que está que no suele hablar, pero está también. A la gente de YouTube. Daisy también. Ahí está, por ejemplo, Micaela Cardoso. Está Miquita, está Rodrigo Huésped, está Tori. Estamos 84 personas en YouTube. ¿Vos sabés quién volvió? Jenny Ramírez también está. ¿Saben quién volvió? Yo pensé que ya no estaba más entre nosotros y volvió. A la pucha. Señora Fátima. Señora Fátima. Ayer volvió señora Fátima, el martes volvió. Por tíos, por. Está, ya.
¡Epa! Talento de barrio y próceres de Mayo sería hoy la apuesta. Que Los estaría... cachiporros de la calle 3, dijo alguna vez. Los cachiporros de la línea 3, ¿verdad? Los cachiporros de la línea 3, alguien dijo. Así dijeron. Y no, pero la previa. Yo tengo un chisme. Bueno, no sé si puedo decir. No, soltá no vaya. Y hay una banda que recién fue mencionada. Y si Paraguay gana, capaz aparezca por el centro. ¿Vos decís? Te estoy contando. ¿Hay una marca que va a realizar eso? No sé. Yo me enteré Escuchá. por otro lado. Escucha esto. Yo te amo de verdad. Mica y Abrí dice Lufleita, tranquilo más. No sé si podía contar, pero conté nomás ya. Sí, bueno, que la marca se haga cargo de vos, pues. Es que no sé qué marca es. Ah, peor todavía. Le cagaste la marca. Yo sabía nomás por amigos. Los niños de Luque van a cantar el himno, dice Fabián Roa. ¿Cómo? Bueno, hoy estamos por el defensor del Chaco. Hoy estaremos ahí. Suena talento de barrio. Talento del barrio hoy, ¿eh? Vinimos a alentar. Albirroja cada vez te banco más. Soy mi locura, mi pasión. Te llevo dentro del corazón. Sueño con vos, mi El verdadero relator. ¿Quién? ¿Cuál, bebé? ese más. Dice alguien, pero sabe algo de Natalio. Tienen que llamarle a Natalio mañana. Dice, ¿qué le pasó al tío de Nels? No. A Natalio no le pasó nada. Desde que nací, muchachos. Dice, vamos ya a Sajonia, Pasión, ya y la muchachada. Vamos a Paraguay. Nosotros salimos, les aviso ya que a las 4 ya salimos y vamos en camino ya a lo que va a ser el Defensores del Chaco. Hoy van a haber muchas sorpresas, ya les aviso. Van a haber sorpresas, vuelven cábalas infalibles. Cábalas infalibles, así es. Totalmente, vuelve algo que muchos estaban esperando, muchos estaban consultando. Y hoy, señoras y señores, vamos a tener a los ganadores de los accesos. Van a poder disfrutar el partido con Pasión Estudio, nada más y nada menos. Qué locura, ¿eh? Lo único que le voy a pedir es desde ya ahora mismo que la gente que se vaya a esa cabina, cuando yo voy a gritar el gol, que no grite en el micrófono. No, lo siento. Que no grite en el micrófono. Lo siento. Te aviso ya. Paraguay se va al mundial, no es para No, voy a acabar mi relato, boludo. Voy otra vez. Marcos, Paraguay. vos estás pensando en tu relato y no estás pensando en que vamos a clasificar, pío. Sos un egoísta. Sos un egocéntrico egoísta de mierda, boludo. Vos no eras así. Es mi contenido. Desde que viví más hacia la capital que hacia tu valle. Mentira, jamás Así viví. así andás. No. Cambiaste. No, pero el tema es que para trabajar bien nomás. Mirá. Marcos, egoísta de mierda. El tío Robert va a estar hoy. Claro. Al tío Robert le vamos a Sí. hacer un quilombo con tío Robert, señores. Le avísalo ya. ¿Quiere su clip? Después nos dice maleducados. Marcos vende patria. No. Hay más audios. Narcos Morelos. La última vez que la selección ganó por eliminatorias, un integrante de la mesa traía algo referente a Libertad. Y hoy Robert Singer está trayendo esa remera. Elijo creer, muchachos. Tenemos más audios. Móvete, Robert, que nos vamos al mundial, carajo. ¡Ya! ¡Vamos, Pasión Estudio! ¡Dale! Cuando me vaya ahí con ustedes, vamos a gritar con toda esa música, alentando para ver. Y cuando gane, vamos a Calle Palma a disfrutar. Cuando digan mañana que yo gané, directo me subo al colectivo y vengo. Saludos desde Ciudad del Este. No llegamos. Mira, Motobol, metela al paño. No, si gana alguien los accesos, no sé, pero yo creo que llega igual. Espera, Motobol. yo aviso algo desde ya. Las personas que ganen los accesos tienen que venir a buscar del canal Lambaré City. Del canal. De acá se puede retirar. Porque si yo hago eso en el estadio, con esta me cancelan, me van a hacer después. Me van a cancelar, voy a salir vetado del estadio Defensores del Chaco. La PF ya no tendrá arquero.
¿Escucharon? Así que tienen que venir a buscar del canal Hey Network. Nivacle 1452 Lambaré. Casi Peterebú. Bien, ¿sabe pronunciar ya? A las 17 sale de UPN el ómnibus, ¿eh? Mira, el recorrido habitual va a pasar por el mercado entonces. Sí, señor, excelente. Aliat para. A ver, muchachos, ¿qué tal? Vamos a Paraguay. Hoy un 2-0. El sábado de mi cumpleaños y ese va a ser el mejor regalo. Andamos hoy que los putos argentinos de mierda pierdan y que estén llorando, esos muertos. No. ¿Qué pasó? 0. Aquí se escucha el audio también, ¿eh? ¿Hay más audios? Bueno, ahí estamos, ¿eh? Soy de Ñembú, eso nomás digo, dice FedEx. Hola, participo. No. No todos sos vos, Franco. 101 personas en YouTube. Bueno, vamos. 102 personas en Twitch. Ya. ¿Empezamos ya? ¿Qué es lo que vamos a empezar? ¿Vamos a regalar ya, veo? Claro. No, pero 2 accesos vamos a tener tranquilo, hermana. Y la ya, ese no. después tenemos que hacer el... Ya sé que tenemos 2 accesos. Sí. ¿Pero qué hora damos? ¿Hay 50? ¿Qué hora decir, Robert? Te doy a vos. Ahora ya hay 45. ¿A qué hora querés dar la entrada? No, pero no. Digo... Pero espera, vamos a hacer algo. Faltan 5 para las 12, dice. ¿Cómo hacemos? Damos uno en YouTube y uno en Twitch. ¿Cuánto tiempo? Vos tenés que calcular cuánto tiempo va a dar. Todo en YouTube. Todo en YouTube. Todo Okay. Twitch pasa a YouTube, ¿ok? Bueno, así marcamos un número gigante y mi jefe ven que está YouTube. Vamos a full. darle tiempo a la gente de que vaya ya a YouTube. Vayan ya a YouTube, muchachos. Vayan ya a YouTube. ¿Y qué hashtag pueden poner? Pasión Acceso. Pasión Acceso. Muy difícil. Pasión Albirroja. Pasión Albirroja. Pasión Albirroja. Mundial. Pasión Albirroja. Pasión Mundial. Pasión Mundial. Vos estás fino, Roberto, hoy será. Está inspirado, ¿eh? Tiraste Sí, hoy cántico. Después ayer hizo un contenido de la gran flauta. Y Robert Singer, papá. Y después ahora me tira Pasión Mundial. Me contagié a usted. Señores, vayan todos a YouTube. A YouTube todos. Sí. Llegamos, llenemos. Todos pasen a YouTube para poder ser. Ahí ya están cargándose los comentarios. Pasión Mundial. Dale. Estamos 103 personas en Twitch. Pasemos ya. Yo quiero que la gente de Twitch también gane. Pasen, muchachos. Pasen. Dale. Miren. ¡Qué locura, señores! Dale Twitch. Vamos a vaciar Twitch. 5.000 en YouTube, ¿cierto? Somos 5.000 en YouTube, muchachos. 5.000 seguidores. Mira por un rato. No me recuerdo de algo. Voy a venir. Te vas a ir a venir. ¿Eh? Que ni este programa se va al conductor. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se va a hacer? No tengo ni idea. ¿De qué época es esa bufanda? No, esta bufanda es de... ¿De qué año es? De antaño. No, ya se recuperamos. No, porque... Esa es vieja, ¿sabes por qué? Pues mira el escudo. No sé si es... Por el escudo. Claro. Ese escudo es del 2000 y algo. No, este ya era asociación, no era liga todavía. Asociación ya es este. Asociación, y sí. Pero es del 98, por ahí. El primer mundial. Es del 98. Sí, cuando Francia 98. Porque Paraguay va al 30. Paraguay va después al... Paraguay al 30, el 30 fue por invitación. Por invitación. Claro. Después vamos al 50. 50. De Brasil. Brasil y también al 58. 58 de Suecia. Y después ahí fue 86. Bueno, yo estuve a partir del 98. Del 2002. Leandro, 2006, Eduardo, 2010, Arsenio, y ahora, Fabián. Y ahora ya ahí está, muchachos, ¿eh? Ya pasamos el link de YouTube a los de Twitch para que puedan ir ya, ¿eh? Lucas, Abel, 160 personas en Twitch. Liz, Luján, Gustavo, Belén, Micaela, Delia, Tori. Mira, Curita también está ahí tirando su hashtag, ¿eh? Che, si Curita gana, pero hay que... Y el que gana, gana, hermano. Así nomás, el que gana, gana. Enviaron el video. El video está muy lindo. Sí, ahí. No, pero enviaron a las redes, ustedes. ¿Sí? Ah, no. ¿Cuál? El video.
Vamos. No, todavía no. Vamos a subir en breve. Sí, porque está muy lindo Mira poco. el trabajo de Asu Genial. Excelente, excelente. Bueno, señores. Llegó el momento. A ver cuántos estamos en YouTube. Estamos 239 personas. 239 personas. Pasión Mundial. 239 personas. Dale, Pasión Mundial. Ahí. ¡Dale! Vamos tratando. Así no va. ¡Pasión Mundial! ¡Se va! Ojo, aviso de vuelta, ¿eh? El que avisa no traiciona. Tienen que venir volando al canal. No sé dónde son. No me importa si son de Pacaraí. No me importa si son de Itagua. Tienen que venir volando por los accesos. Porque se van a ir a la cuenta de 16, 15, 14, No pillé. 13. ¿Qué? No, decime. Yo no me voy a estar en la cámara, ¿vio? Sí. Para que sea más justo. Está bien. Bueno. Para que sea más justo. 16, 15, Vayan 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Fabián Roa! Espera. Fabián Roa. ¿Cuántos años tiene Fabián Roa? Ese es un tema, ¿eh? Quiero saber. ¿Cuántos años tiene Fabián Roa? ¿Cuántos años tenés, Fabián Roa? Fabián Roa. Fabián Roa tiene que responder, ¿eh? Si nos responde Fabián Roa, ¿cuántos años tiene? Se vuelve. A ver, Fabián Roa. Vamos a ver. Tiene que responder, ¿eh? Porque si no es Endí. No escribe ya. No escribe. Viendo Fabián Roa, ¿eh? Ojo, Fabián Roa. No. No es con él. No, espera nada. Pablo, atendé. ¿Cuándo dice? 23 dice. 23. Fabián Roa. Sos el ganador del primer acceso. ¡Qué grande, Fabián Roa! Escribinos ya al DM con el screen de tu perfil y ya también el screen que estabas viendo el programa, y con eso vamos a estar comunicándonos contigo. Son las 13:50. Sí, hasta señor. las 14 se retiran. No, los mataban a todos. Bueno, a ver, ¿qué dice? Fabián Primo, Roa Morel. No. Fabián Primo, el Acá primo de yo Marcos encontré es... 5 juega rol. No sigue en Instagram. No sigue, bien. bien. Vamos con el otro, ¿vio? Vamos con el otro. Pero tiene... Con el último Morel, nada acceso. que ver. El último acceso, señoras y señores, y después todos a comentar en el post de Instagram. Ahí donde tenemos las entradas. ¡Vamos! Vamos a esperar a que la gente se una a YouTube, si quieren ganar. El otro es mercenario. Es YouTube, muchachos. Es lo mismo. Es pasar lo mismo. Tienen que ir a YouTube. Marcos Vende Patria. Nos pidieron hacer YouTube y lo hacemos en YouTube, muchachos. Así nomás. De arriba viene pedido, no es de mío, ¿eh? Bueno. Nunca hay Entonces, tanto de YouTube injusticia, dice. Pues porque Marco quiere. Hoy si hay un gol de Paraguay, entonces. Claro. Y vos solo. No, claro que no. No, yo solo. Todo el estadio defensor del Chaco con el micrófono que está afuera, obviamente. Vos ambiente. Claro, por eso. A ver, señores, vamos. Pasión Mundial. A la cuenta de 16. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
4, 3, 2. Espera un ratito, espérame un ratito. ¿Qué pasó? Es cierto lo que dice el chat. Voy a hacer una llamada. Es cierto lo que dice el chat. Populista, ¿y qué llama? Populista. Mirá cómo es, populista. Mira a la jefa. Envío le llama a la jefa. Mira. Envío le Yo me retiro porque Hola, Kiara Calabro, ¿cómo le va? Súper bien. Está en vivo para todo el pueblo paraguayo que nos ve a través de Pasión Estudio. Vivo, hola, ¿qué tal? Bien. El chat de Twitch me habló fuerte y claro. ¿Qué dicen? Me dicen que tenemos un acceso y ya se fue a YouTube. Pero me están pidiendo que el otro acceso vaya a Twitch por ser seguidores fieles. ¿Qué hacemos? Seguidores fieles. ¿Qué hacemos? Déjame pensar. Epa, está fuerte. ¿Cómo así? Lo hago ayer. Complicado. Bueno, dale, manda a Twitch y... Dale, manda a Twitch, se merecen. ¡Gracias, Kiara! Damos el tiempo a la gente de YouTube. Dale. Vayan todos a Twitch. Gente de YouTube, vayan Todos los de a YouTube. Twitch. Todos los de YouTube vayan a Twitch. Menos Fabián. Menos Fabián Roa. Que ya ganó. Que vuelva a ganar ahora. Sí. Todos vayan a Twitch. Les damos tiempo a toda la gente. Más actuado no hay. Dice Curita, vos no vas a ganar, te aviso. Le damos tiempo para que se descargue. Dale. Twitch, descárguense. Le damos tiempo. Sí, boludo, porque... Pasión Estudio PY. Le damos un tiempito, tranquilo. Vayan rotando. Descárguense, no pasa nada. La gente de YouTube puede venir. Bien. Ya hay intervenciones, Espectacular. Me gusta. Dale. Vayan viniendo todos de YouTube. Todos vayan a Twitch para el acceso. Todos pasen a Twitch, plataforma morada. ¿Cómo bajó todito, será? Vayan a Twitch, los de YouTube tienen que ir a Twitch. # Pasión Mundial. Y descargan Manuel Samaniego. Te damos chance de que descarguen. Te damos tiempo, Manuel Samaniego. Espera, me está llamando. Hola. Hola, Marcos, ¿qué tal? Dígame. ¿Ya se fueron todos a Twitch? Están viniendo. Dale, súper. Después que vuelvan a YouTube y te doy 2 entradas más para la cancha, dale. Muy bien. Ole. Kiara. Ole. Kiara. Gracias, Kiara. Bueno. Dale, estamos. Dale, nos vemos, Kiara. Muchachos, ya saben, Rápido, y después vuelven otra vez. Te llama Curita. ¿Qué es lo que querés? Marcos, ¿Qué es lo que querés? ya te transferí. No, Ya te transferí. Está loco este boludo. 151 personas, dale. Muchachos. Señor. En Twitch damos el acceso. Y después todo de vuelta a YouTube para 2 entradas más. ¡Ojo! ¡Tiempo! Dale, Marcos. Espera. ¿Estás gestionando? ¿Gestionando? ¿Qué estás gestionando, Marcos? Espera, que estás gestionando, Marcos. Espera, que estás gestionando. Estoy gestionando. Jaco Eterella. Sí, calórate. Vamos del aire. Bueno. Pasión Mundial, muchachos. Sí o sí, alguien de Twitch se va a ir con nosotros. Se va a ir con nosotros hoy. Alguien que siempre estuvo. Tienen que seguir, no se olviden que tienen que seguir. Tienen que suscribirse mínimo por 5 meses. No, mentira. Los sub, famoso. Los sub tienen más posibilidades. Famosos cuando te quieren bolear ese. Si sos sub. ¡Me llegó la chava, carajo! ¡Ya tenemos para YouTube! Estaba esperando, me quería confirmar nomás. Ok, bien. Vamos. Bueno, vamos. Vamos ya. con
el último acceso. El último acceso a la cabina para los de Twitch. Así que. Sí, señor. Y empezamos. No, nosotros si damos entradas, muchachos, no damos 1 o 2. Perdón, ¿cómo? 1 a 1, no. Damos un par. Damos un par para que vos no te vayas solo. ¿Entendés? Para que vos te vayas a disfrutar con tu amigo, con tu socio. Ahora, los accesos son diferentes. Pero las entradas son un par. Señores, ¿listos? ¡Vamos! Se va a la cuenta de 16, 15, 14, 13. Con Paco, compasión con Paco. Andia, perdón. Aguante, tío, le callaba. Perdón. Ya no existe un mal otro. Claro que existe. Ya volvimos. Ya volvimos, veo. Se me escuchó. Yo no dije nada. Ya volvimos. Yo no puedo creer que justo se Yo no puedo creer justito no se me parece mentira. ¡Paseo mundial! Pero no, ¿cómo está Madrid? Sí. ¿Verdad? Aura. Pasión mundial, muchachos. Pasión mundial, pasión. Pero ahora ratito. Pongan F5. Pon ella F5. F5 para la gente, ¿Cómo es ese, Pongan F5. Soy Ariel Morel, primo de Marcos. ¿Qué digo, boludo? ¿Nos ven todos? Nos ven. Avisen que estamos.